Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder usar esta programación, presentando tu palabra, que es viva y eficaz, dejando que tu Espíritu es el que tiene que hacer la obra en cada uno de nuestros corazones, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto, en el cual, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a tener la oportunidad, el privilegio, yo diría también, la responsabilidad de poder usar estos minutos de programación para seguir compartiendo con cada uno de ustedes algo más de esa palabra que debe penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para que quebrante todo aquello que tenga que quebrantar, para que nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria del Rey del universo. Estamos compartiendo temas muy importantes, como creo todos los anteriores, pero me refiero importantes en cuanto a la definición de la obra del Espíritu Santo. Lo que hizo en el Pentecostés, cuando fue derramado ese don, ese poder, repito, no un tercer Dios, un don, un poder que hizo que aquellas personas que eran obedientes y que estaban congregadas en el aposento alto, pudieran recibirlo para comenzar a testificar, que es lo más importante. El Espíritu Santo, ese espíritu de santidad, ese aliento apartado, ese poder apartado, esa mente apartada, ese espíritu apartado, porque Yeshua es espíritu y por lo tanto su espíritu es apartado. Es el que nos hace falta, hermano y hermana, para poder proclamar las buenas nuevas del plan de la salvación, como dice la Escritura, por testimonio, no por hablar, por testimonio. Esperamos que eso lo podamos entender para permitir que el verdadero Espíritu pueda hacer la obra en nuestro corazón conforme a su voluntad. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir meditando en ese bautismo de fuego que recibieron los apóstoles en aquel Pentecostés. Yo quisiera hacer énfasis, hermano y hermana, a que meditemos muy bien lo que estamos hablando. Pentecostés era una fiesta solemne que se celebraba 50 días después de la resurrección de nuestro Redentor, que tuvo lugar también en un día de primicias. Todo basado de acuerdo al ritual simbólico de las fiestas solemnes. Entonces, cuando hablamos de pentecostales, decimos que venimos del Pentecostés. Pero curiosamente decimos que venimos del Pentecostés mientras estamos despreciando la fiesta solemne del Pentecostés, cuando realmente tuvo lugar 50 días después de la resurrección del Rey del universo. Es para que usted, hermano y hermana, comience a pensar, comience a maquinar. Se llaman pentecostales. Dicen que tienen el don del Espíritu Santo, pero están despreciando las fiestas solemnes. Están despreciando el verdadero Pentecostés, que era el don
que los discípulos estaban esperando y que se derramó en ese día concretamente, dando lugar a lo que la Biblia menciona también lluvia temprana. La lluvia temprana tenía que dar pie para que el grano muriera y comenzara a dar fruto, como fue a partir de aquel Pentecostés, donde los discípulos con ese poder predicaron ante toda aquella gran multitud que estaba en Jerusalén participando de la fiesta solemne del Pentecostés. Sería bueno, hermano y hermana, que usted meditara profundamente en esto que estoy mencionando. Las fiestas solemnes están vigentes todavía. A pesar de la gran oposición que se levanta contra la verdad, las fiestas solemnes están vigentes todavía. Y en su lugar, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en su lugar, quitó las fiestas solemnes y puso las fiestas paganas. Y hoy, el mundo pentecostal, el mundo cristiano, el mundo en general, no hay diferencia ya entre unos y otros, están guardando las fiestas del mundo mientras dicen que son cristianos. ¿Qué diferencia hay si estamos participando de las mismas fiestas del mundo mientras seguimos despreciando las fiestas solemnes de Yahweh? El Rey del Universo dijo: escudriñad las Escrituras. Lo recuerdan, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. ¿Verdad que usted lo recordaba? Si me dice que sí, bien, le pregunto, ¿sabe usted lo que dijo a continuación? ¿Sabe usted lo que dijo a continuación el mismo maestro de Galilea? ¿Lo sabe? Bueno, le invito para que lo lea en su Biblia. Abra la Biblia, busque capítulo 5 de Juan, verso 40, y vea a continuación de lo que dijo él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vea lo que el mismo Redentor dijo a continuación. Porque no se trata simplemente de leer un pasaje y hacer un dogma de ese pasaje. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tanta confusión, cuando debiera de haber una sola iglesia y lo demás gentil o mundano. Una sola, como lo era en la antigüedad. El pueblo de Israel y los demás eran gentiles. Hoy no. Hoy todos decimos que somos cristianos, la mayoría enemistados unos con otros, pastores que se enojan, miembros que se enojan, se van a una iglesia, levantan un templo, llenan la iglesia y el rencor sigue ahí en sus corazones. Y si, repito, si hay rencor, ¿qué espíritu tienen? Si hay adulterio en los dirigentes, ¿qué espíritu tienen? ¿Serán salvos por gracia con ese rencor? ¿Serán salvos por gracia viviendo en adulterio? Por favor, seamos coherentes, hermano y hermana. Seamos coherentes. Dejemos de ser niñitos, porque los niños tienen mucha más inteligencia que nosotros. Seguro que yo se le preguntara a un niño: ¿tú crees que un adúltero puede entrar en el reino de los cielos? Me dirá: no, porque es pecador. La inocencia del niño dice la verdad. Nosotros somos tan orgullosos y prepotentes que vamos en contra de la Escritura y después presumimos de saber la Escritura cuando no conocemos ni el ABC, y presumimos de estar en el cielo cuando nuestros caracteres son insoportables, y en lugar de tener el verdadero espíritu de mansedumbre y humildad que tuvo Yeshua, tenemos el espíritu del maligno. Pero no queremos reconocer que tengamos su espíritu. Y ese es el gran problema, la laodicense, hermano y hermana.
El mensaje a la Odisea es un mensaje directo a cada uno de nosotros que presumimos ser ricos espirituales y somos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y finalmente por nuestra triste condición de prepotencia, por no querer arrepentirnos, por seguir siendo como somos, dice, te vomitaré de mi boca. Y esa es la triste condición nuestra, hermano y hermana. Pero es evidente que los muchos cánticos de sirena han adormecido las conciencias de la gran mayoría, que solamente buscan mensajes halagadores, solamente buscan mensajes de paz, solamente buscan mensajes de no te preocupes, Dios es amor, Dios te conoce mi vida, no te preocupes, Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero se olvidan de que también es fuego devorador, fuego consumidor. Dicen como la serpiente a Eva, no morirás, sabrás el bien y el mal, pero no le dijo cuáles eran las consecuencias del mal. No le dijo toda la verdad, se lo dijo a medias. Serás como Elohim sabiendo el bien y el mal. Y Eva, uy, entonces seré como él. Y cuando comió ella y comió Adán, se dio cuenta de las cosas del mal que ella no conocía y lo que estaba comenzando a sentir. Así pasará, hermano y hermana, con esta última generación que presume, y lamentablemente estamos siguiendo al gran flautista, estamos siguiendo al espíritu del error, al espíritu del maligno, cuando debiéramos de estar reflejando el carácter de aquel que dio su vida por ti y por mí, para que pasara como en el Pentecostés. Seréis testigos. ¿Dónde está nuestro testimonio? ¿De quién estamos dando testimonio? ¿De quién? ¿Dónde está nuestro hablar? ¿De qué nos gusta hablar en casa? ¿De qué nos gusta hablar cuando estamos con algún hermano, con alguna familia, con quien sea? ¿De qué nos gusta hablar? ¿De qué hablaban los apóstoles? ¿De qué? De lo que ellos habían visto, oído y contemplado. Y la gente reconocía que habían estado con Yahshua. Hombres y mujeres totalmente convertidas. Hombres y mujeres que no les importaba sufrir por la causa de aquel que había dado la vida anteriormente por ellos. Ningún discípulo buscó paz y seguridad. Ningún creyente de aquellos tiempos buscaba paz y seguridad. La obsesión de ellos era ir de lugar en lugar, testificando en sus vidas la vida de aquel que, repito y recalco, había dado su vida por ellos. Tenían a Yahshua en su corazón, tenían a Yahshua en su mente, tenían a Yahshua en sus labios, y todo lo que hacían era reflejar, revelar, testificar del poder de Yahshua morando en ellos. De lo contrario, nunca podrían haber sido testigos. Nunca podrían haber testificado de la vida de aquel que había muerto por ellos. Y nosotros hemos sido llamados a ser sus discípulos, hermano y hermana que me escuchan. Lamentablemente hemos sido llamados a ser sus discípulos, y digo lamentablemente porque lamentablemente la gran mayoría no lo asume, no lo acepta, no lo entiende. Cuán diferente sería que todos los que dicen que son realmente cristianos estuviéramos reflejando el carácter del que dio la vida por nosotros. ¿No creen que el mundo sería diferente?
¿No creen que dormiríamos con las puertas abiertas? ¿Que los autos los dejaríamos abiertos en la calle sin tener temor a que pasara algo? ¿No creen que nuestra vida sería totalmente diferente a la que es ahora, con tanta angustia y con tanto estrés? ¿Con tanta inquietud? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de todos los que dicen que son cristianos, lamentablemente, no estamos reflejando el carácter de aquel que dio su vida por nosotros. Y nos han dado leche espiritual, en lugar de habernos dado alimento sólido, para que pudiéramos seguir creciendo espiritualmente. Y ese es nuestro gran problema, hermanos y hermanas, cambiar ahora, después de llevar 20, 30, 40 años escuchando siempre la misma canción. Y solamente los entendidos entenderán y comprenderán. Pero queremos ser todos parte del pueblo, no estudiamos, no oramos, no conocemos, oímos algo nuevo, nos gusta, pero no es un fanático, seguimos con las viejas costumbres, porque salir de la iglesia no, yo no me salgo, ahí están mis padres, ahí están mis amigos, ahí está mi familia. El rey del universo nunca participó de la iglesia judía. El rey del universo iba a enseñar, no iba a participar. Él ni siquiera fue instruido en la escuela de los rabinos de sus tiempos. Su propia madre fue la educadora y también la misma naturaleza que él había creado. Pero él no se dejó contaminar por las falsas enseñanzas de los rabinos, de los saduceos y de los miembros del Sanedrín, para poder tener una mente limpia como lo tuvo anteriormente Juan el Bautista. Así debiéramos hacer nosotros, hermano y hermana, limpiar toda nuestra mente y comenzar una vida nueva, comenzar un periodo nuevo de estudio de la Sagrada Escritura, de oración de la Sagrada Escritura, pidiendo discernimiento para poderla entender, tomando nota de un pasaje, y tomando nota de otro pasaje, y tomando nota, y tomando nota, y tomando nota, para ir estudiando y comparando posteriormente ese pasaje con el otro pasaje que me clarifica la duda que podía haber tenido antes. Pero me da la sensación de que hemos dedicado años al estudio de la primaria, años para sacar la secundaria, años para terminar la carrera, aquellos que la han terminado, han dedicado horas y horas y horas de estudio, y a mí me gustaría saber cuánto tiempo le has dedicado a tu salvación. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a ti, a tu salvación, después de haber estudiado tanto para el mundo? ¿Qué será de ti cuando finalice el tiempo de gracia? ¿Qué será de ti cuando el tiempo de gracia se cierre, cuando la puerta de la misericordia se cierre, cuando la puerta de la gracia se cierre? ¿Qué será de ti, hermano y hermana que me escucháis? ¿Estarás entre las vírgenes imprudentes que cuando quisieron entrar escucharon, no os conozco? Ese es el problema de los mensajes light. Ese es el problema de presentar evangelios totalmente diferentes al verdadero evangelio que predicaba Pablo. Y digo Pablo porque fue el autor que dijo, porque por gracia sois salvos, y Pablo nunca se contradijo y clarificó claramente a quién iban dirigidas esas palabras, porque por gracia sois salvos. Pero por el mero hecho de no estudiar,
tomamos simplemente lo que nos gusta, somos salvos por gracia, no importa. Ya Cristo murió por ti, amén, aleluya. ¿Sí? Él murió por mí, pero cargó con mis pecados que yo había cometido en mi ignorancia, para que entonces al reconocerle a Él, al aceptarle a Él como mi Creador y como mi Salvador, Él me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque Él cuando venga, no vendrá a salvarme, estando yo siguiendo cometiendo pecados, porque Él no llevará a ningún pecador no arrepentido al cielo, sino Él viene a redimir a pecadores arrepentidos de sus pecados, para que entonces su sangre, su gracia, sea presentada ante el Padre, y su justicia perfecta cubra al pecador arrepentido de sus pecados, que dejó de ser pecador para ser ahora una nueva criatura, para ser ahora un hijo de Elohim. Esas es las buenas nuevas, hermano y hermana. Esas son las buenas nuevas genuinas y con poder. El mismo que dijo, porque por gracia sois salvos, dijo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Poder para qué? Para transformar nuestra vieja vida pecaminosa en una nueva criatura, para transformar nuestra naturaleza carnal pecadora en una naturaleza espiritual, para poder discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente y no carnalmente, hermano y hermana que me escucháis. Y esa es la gran diferencia. Queremos estudiar la Escritura mientras seguimos teniendo una mente carnal. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque es poder de Elohim para transformar nuestra vieja naturaleza carnal en una naturaleza espiritual, para pasar de ser hijos de Satanás a ser hijos de Elohim. Porque nos sigue diciendo él, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Antes solamente habían dos clases de personas, dos iglesias, dos clases de creyentes, al judío y al griego o el gentil. No habían tanta confusión como ahora. Y Pablo fue rotundo. Las buenas nuevas, el Evangelio eterno significa eso: la muerte a mi viejo hombre, la muerte a mi vieja mujer, para que a través de la muerte haya esa metamorfosis en nuestra vida, pasando de muerte a vida espiritual, habiendo dejado los deseos de la carne, habiendo dejado los deseos de este mundo, para ser ahora nuevas criaturas, para que entonces podamos tener acceso al reino de los cielos, tal como lo dijo en aquella conversación nocturna del maestro de Galilea a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y permíteme, hermano y hermana que me estás escuchando, porque por gracia sois salvos. Ese mensaje se le fue dado ya a Adán, tan pronto como ellos pecaron, y se arrepintieron de su pecado, y efectuaron la muerte del Cordero, porque realmente
fueron arrepentidos por haber sido desobedientes a la voz del Creador cuando le dijo: si comes, morirás. Ellos se arrepintieron profundamente y ese arrepentimiento les dio la gracia para que, al aceptar al Cordero, símbolo de aquel Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, que cuando Juan el Bautista lo vio dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. A través de él, Adán y Eva, por su gracia, pudieran ser salvos. La gracia existió siempre desde la entrada del pecado. No es nada nuevo en el Nuevo Testamento. La gracia siempre existió para el pecador arrepentido, para que aquel que, habiendo sido antes hijo del trueno, ahora es una nueva criatura que revela en su vida el carácter de aquel que dio su vida por él, como lo hicieron también los discípulos en el Pentecostés. Sería bueno, hermano y hermana, que pudiéramos tener esa seguridad, o ese deseo, mejor dicho, para poder salir de este estado laodicense de tibieza espiritual que percibo que hay en la gran mayoría del mundo cristiano, porque es el mensaje a la última generación. Yo no presumo saber ni presumo ser nada. Soy uno como ustedes que, como Pablo, intento proseguir hacia la meta. No pretendo ya haberlo alcanzado. Escuchen bien, Pablo dice: no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo. Y nosotros, al menos yo personalmente, no le llego a Pablo ni a la suela de su zapato. ¿Cómo entonces yo, que no le llego ni a la suela de su zapato, voy a presumir de que ya soy salvo por gracia, cuando él decía: prosigo para ver si logro alcanzarlo? Nos falta humildad, hermano y hermana. Nos falta humildad. Nos falta quitar nuestra soberbia, nuestra prepotencia, para ser humildes como lo era Pablo, humilde como lo fueron los discípulos de antaño, que con todos sus defectos de carácter pudieron ser transformados y dieron testimonio de aquel que había dado la vida por ellos. Eso es significado de ese fuego del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos en un Espíritu Santo de fuego, no sé para qué, no sé, quizá para sentir el fuego interiormente mientras seguimos siendo desobedientes o seguimos desconociendo la Escritura. En primer lugar, Juan el discípulo amado dice que dio testimonio de la palabra y testimonio de la vida de Yeshua. Yo tengo que dar testimonio de la palabra morando en mi vida, para posteriormente dar testimonio de la vida de Yeshua morando en mí. Y esto es lo que a la gran mayoría no les gusta. No les gusta cambiar. Prefieren seguir como están. Prefieren con los cánticos de sirena, con los mensajes de paz y seguridad, y entonces se cumplirán las palabras que dijo, el mismo que dijo: porque por gracia sois salvos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo cuando oigo a pastores mencionar paz y seguridad, Dios es amor, no hay que preocuparse, tiemblo por ellos y tiemblo por todos aquellos millares de personas que los siguen. Porque si predicaran la verdad,
no serían tan populares. Cuando un ministro predica la verdad, son poquitos los que le siguen. Cuando alguien llama al pecado por su nombre, son poquitos los que le escuchan. Pero lamentablemente nos han enseñado que donde hay mayoría, esa es la verdad. Tristemente es todo lo contrario. Juan el Bautista solo. El rey del universo solo. Sí, se le juntaban personas, solo. Ni sus propios discípulos entendían su obra. Hasta después de la muerte y resurrección, ninguno de sus discípulos había entendido su ministerio. Y caminaba yendo de lugar en lugar. ¿Escuchó? Caminaba yendo de lugar en lugar, llevando el plan de la salvación. No estaba entre cuatro paredes, allí, calentito. No estaba entre cuatro paredes, salía yendo de lugar en lugar. Y hacía kilómetros y kilómetros y kilómetros. No era cómodo como nosotros, hermano y hermana. No era cómodo. Caminaba por tierras que no estaban asfaltadas, por tierras con piedras, con rocas. Caminaba, tropezaba, caía, se levantaban, pero proseguían. ¿Por qué? Porque habían entendido cuál era la misión. Estoy hablando del maestro de Galilea y de los discípulos, de aquella generación que debiera ser para ti y para mí un motivo de estudio, un motivo de contemplación para quitar nuestro egoísmo y nuestra falsa comodidad, para poder vivir por testimonio la vida de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, para ser como dice Pablo. Recuerden, por gracia sois salvos. El mismo que dijo, porque por gracia sois salvos, nos dice que hemos sido llamados para ser embajadores y colaboradores. ¿Qué significa ser embajadores? Representar su carácter ante los demás. ¿Qué significa ser colaboradores? Esto lo tiene usted en 2 de Corintios capítulo 5, versos del 11 en adelante, hasta el capítulo 6, verso 1. ¿Qué significa ser colaboradores suyos? Hacer la obra que él hizo. Pero, lamentablemente, decimos, pero el mundo lo tenemos tan adentro de nosotros, que nos preocupamos simplemente de nosotros mismos. No nos preocupamos de nadie más. No queremos estudiar, no queremos aprender, no queremos salir de los engaños, no queremos salir de la comodidad que nos han impuesto, no queremos nada, queremos seguir siendo como estamos, finalmente laudicenses y vomitados. Y esa es la triste condición, hermano y hermana. El verdadero bautismo del Espíritu Santo me tiene que haber llevado a la muerte, al pecado, para ser nueva criatura, y con ese fuego del Espíritu Santo dar testimonio de la vida de Yeshua en tu vida, en mi vida, para ser como hicieron los discípulos. Llamar al pecado por su nombre, para que pueda haber arrepentimiento en aquellos que sientan realmente ese dolor que debe producir el reconocer que hemos estado transgrediendo cualquier mandamiento de esa santa, justa y buena ley. Eso es lo que hace el verdadero Espíritu Santo, hermano y hermana. Me redarguye de pecado para que yo deje de pecar, y al mismo tiempo me motiva, me alienta para hacer como hicieron los discípulos, ser testigos. Testificar de la vida de Yeshua morando en mí, morando en ti.
Usar la radio no para decir palabritas bonitas, dame un pan de vida, para llamar al pecado por su nombre, y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no tenga oído no oirá, pero lamentablemente habrá sido su decisión, y usted como centinela cargará los pecados de aquellos que por no decirle la verdad se han perdido, sabiendo usted que tenía la posibilidad de haber llamado al pecado por su nombre, usando la radio con amor. No hay que mencionar nombres, hay que presentar la Escritura punto a punto, paso a paso, comparando verso con verso. No hace falta llamar al pecador por su nombre, fulanito de tal es un adúltero, no. Esa obra le corresponde al verdadero Espíritu cuando nosotros estamos dispuestos a humillarnos y a ser usados por Él, usando la tecnología de la radio. Estamos hablando ahora en la radio, presentando la verdad. Presentando la verdad. Y la obra de convicción no es mía. La labor nuestra es simplemente vivir de la palabra, enseñar la palabra y permitir que el verdadero Espíritu, el Espíritu del Hijo, no un tercer Dios, porque ese es el espíritu del maligno, el Espíritu del Hijo, dice que convence de pecado, de justicia y de juicio, precisamente para que dejemos de ser pecadores. Y esa es la gran verdad, hermano y hermana. Esa es la gran verdad, que la gente lo único que busca es templos llenos, paz, seguridad, no te preocupes del mañana, vivamos a hoy, Dios es amor, no te preocupes, Dios es amor, estás en pecado, no te preocupes, Dios te perdona. Claro que Él me perdona. Cuando yo me he arrepentido de mi pecado y lo he abandonado, Él me perdona. Pero Él no puede perdonarme mientras yo sigo transgrediendo sus mandamientos, sea cual sea. Es como si usted tiene un hijo o una hija y le es rebelde. Y usted está cansado de amonestarle. Y él o ella sigue siendo rebelde. Finalmente, ¿qué hace usted? Lo deja. Ya no puedo hacer nada con él. Es rebelde. Bueno, así hace nuestro Padre Celestial. Despreciamos su espíritu, despreciamos el único poder que Él tiene para sensibilizar nuestros corazones, lo despreciamos, no queremos cambiar nuestras actitudes, seguimos siendo rebeldes, Él nos deja para que sigamos con nuestra rebeldía, y nuestra rebeldía es porque seguimos los pasos del gran apóstata. Seguimos los pasos del otro espíritu, de aquel que no te convence de pecado. Notamos que hay dos clases de espíritu. El espíritu de verdad me tiene que llevar al arrepentimiento. Me tiene que llevar a llamar el pecado por su nombre, como hizo Pedro en el Pentecostés, y 3.000 fueron bautizadas. El espíritu del mal es aquel que no llama al pecado por su nombre, es aquel que dice, no te preocupes, Eva, puedes comer de la fruta de este árbol. Elohim te ha dicho, morirás. No, no vas a morir, Eva, no vas a morir. Vas a ser como Él, vas a saber el bien y el mal. Come tranquilamente, Eva, no vas a morir. La misma cantinela se está escuchando hoy con diferentes voces, pero en definitiva es lo mismo. El último gran engaño es el mismo que se le dio a Eva en el Edén. Come, que vas a vivir. Sigue pecando, están diciendo hoy. Sigue pecando,
porque Elohim es tan grande, es tan misericordioso, tiene tanta gracia, está lleno de amor, que Él te va a perdonar siguiendo en pecado. ¿Qué pasó? Estamos pagando las trágicas consecuencias de haber escuchado la voz del gran flautista. Y hoy el mundo sigue la voz del gran flautista con todos aquellos agentes que tiene a su alrededor, que están llevando al mundo al matadero. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, para ir concluyendo esta reflexión de hoy, podríamos meditar tranquilamente en el Pentecostés. ¿Qué significa realmente la muerte del Redentor en tu vida? ¿Qué significa realmente el don del verdadero Espíritu en tu vida? Para que entonces podamos comenzar a ver si realmente tenemos al verdadero Espíritu que me convence, me redarguye de pecado para que deje de pecar, o tenemos al otro Espíritu disfrazado de Espíritu Santo, que usando a la serpiente, como lo hizo en el Edén ante Eva, nos está enviando cánticos de sirena, para que finalmente termine nuestro tiempo de gracia totalmente perdidos, y finalmente, por el mismo hecho de estar perdidos, ser lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda, la muerte definitiva después del milenio. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta programación. Dejo todo en tus manos para que seas tú quien me guíes, quien me dirijas, sigas haciendo la obra con cuantos corazones han estado escuchando este mensaje, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de ellos, que tu Espíritu siga haciendo la obra de sensibilización para que podamos todos abrir nuestro corazón a ti, para que tú entres a formar parte de nuestra vida, nos guíes y nos dirijas para la honra y la gloria tuya y poder prepararnos para ese encuentro contigo. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.